Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Vía Pública, aquí en las pantallas de Canal 24 Horas. El reloj marca ya las 23 horas en punto. Tras una maratónica sesión, la Sala del Senado aprobó esta madrugada y despachó en general el proyecto de reforma de pensiones hacia su tercer trámite constitucional. Un debate que se extendió por cerca de 10 horas y fue votado hasta su total despacho con 40 votos a favor y 7 en contra. En paralelo, el presidente Gabriel Boric finalmente hizo uso de su facultad constitucional para citar de manera extraordinaria a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se debata y vote finalmente la reforma de pensiones. Esta iniciativa va a ser revisada por la Cámara este miércoles y en caso de ser aprobado ya quedaría en condiciones de transformarse en ley. De lo contrario, se va a conformar una comisión mixta para abordar los puntos, a discutir los puntos de diferencia. Cabe recordar que esta iniciativa, presentada por el gobierno, crea un seguro social, aumenta la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, entre otros aspectos que contempla esta reforma previsional. Bien, ha sido una jornada y una semana también muy movida en lo político, a pesar de que estamos en pleno mes de enero de este 2025. Para hablar sobre varias cosas que han estado pasando, hay diferencias respecto a lo que conversamos la semana pasada. Ya estamos aquí junto a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muy buenas noches, Marco. Y muy Nerea movido, Palma, la verdad. ¿Ah? Muy movido enero. Sí, muy movido. Y Nerea Palma también, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, integrante también de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política. ¿Cómo estás, Nerea? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ambos. Feliz de estar acá como siempre. Así es, la última instancia de este bloque por esta temporada, por lo menos. El último Vía Pública de la temporada. Claro, se viene esta es la última semana, ya después regresamos en marzo. Comencemos conversando sobre la carrera presidencial. Esto lo hablamos la semana pasada y tenemos un cambio bien relevante respecto a lo que veíamos la semana anterior, respecto a lo que ocurre principalmente dentro del oficialismo. Ayer, precisamente, aquí en 24 Horas Central, la ministra del Interior, Carolina Toá, no descartó la posibilidad de eventualmente presentarse a una candidatura presidencial. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo ven que cambia este escenario político dentro del oficialismo que ya se empieza a ir formando un poquito más? Partamos por ti, Nerea. Sí, bueno, tiene sentido que ahora que va a terminar enero, ya que vamos a tener no solamente Vía Pública tiene un receso, sino que en general la política en febrero se bajan dos cambios, pensando sobre todo en receso legislativo y que por lo tanto hay una especie de respiro, y no significa que no pase nada en política, sino más bien hay una especie de remanso, o eso en general lo que se espera. Al menos lo que se ve hacia afuera. Exactamente. Lo que se ve de afuera, la discusión pública, son otros temas en general que se toman en la agenda. Y tiene sentido, por lo tanto, entonces que ahora que está terminando enero, se busquen instalar ciertas candidaturas. Y yo diría que no solamente en el caso del oficialismo, que evidentemente habíamos conversado la semana pasada que está especialmente, había mucha incertidumbre con respecto había ausencia a eso. de figuras que estuvieran dispuestas a asumir una candidatura. Al menos oficialmente. Claro. Pero también me parece que en la oposición, conversaciones de Carter, dichos de Carter, también me parece que también nos dan algunas luces de qué es lo que puede pasar ahí, se puede meter otro candidato también. Pero en general, ¿qué es lo que me parece a mí? Que estamos cerrando enero, va a haber una especie de receso en febrero, donde en general la política tiene otras discusiones quizás no tan intensas como lo ha sido enero, o eso en el papel, y ya marzo en adelante empieza la campaña directamente, a pesar de que no sea oficial, y por lo tanto que se instalen liderazgos que aspiran en marzo a tomar la bandera y seguir, digamos, ensalzando la movilización política y movilizando electores lentamente. Tiene pleno sentido que se instalen candidaturas que empiecen a sonar, que después empiecen a sondear en febrero tras bambalinas y ya en marzo en adelante se ponga en marcha ya de lleno, diría yo, la campaña presidencial y legislativa, que no hay que olvidarla tampoco. Claro, hay que recordar que aquí estamos acostumbrados a que el año no comienza en enero, sino que comienza en marzo. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Podríamos llamarlo quizás irrupción o más bien este cambio que se genera con esta idea o esta pregunta que se le hace a la ministra Carolina Toá, donde finalmente no descarta y ella dice, no lo puedo descartar. Exacto, y conversemos a vuelta de marzo, fue lo que dijo, a vuelta de las vacaciones.
Siempre se ha dicho que Ricardo Lagos Weber es como el plan B de candidatura por parte del PPD, pero yo tengo la sensación de que es como el plan D, porque antes de Carolina Toá, por lo menos en el sector del oficialismo, han habido varias candidaturas que han desechado dicho desafío. Me refiero particularmente a Michelle Bachelet y Tomás Boanovich, el alcalde de Maipú, que pese a los intentos, porque son efectivamente quienes mejor marcan en las encuestas, han desechado esa oportunidad y frente a ello siempre ha estado latente, vigente, la figura de Carolina Toá como una posibilidad. Primero porque ha logrado mantenerse en el gabinete, ha superado todas las crisis, todavía veremos qué pasa en marzo, pero pese a todas las crisis se ha logrado mantener. Y de alguna otra forma ella encarna también un cierto espíritu que es el espíritu concertación, una persona que tiene experiencia parlamentaria, fue alcaldesa de Santiago, encarna también un poco lo que yo he tratado de señalar en otra oportunidad, es que reúne ciertos requisitos que me da la sensación de que van a ser muy importantes en la elección presidencial, que es justamente esa capacidad de gestión, de historial político, de experiencia, que creo que ha sido uno de los déficits que ha tenido este gobierno. Por tanto, ese contraste yo creo que ella la favorece. Vamos a ver qué pasa en marzo. Al menos dio la posibilidad de estar abierta a ello. Anoche fue proclamada por la Comisión Política y la Directiva del PPD, que es algo muy relevante, cosa que no le cayó muy bien a sus socios naturales, que es el Partido Socialista, que están buscando un candidato propio. Por lo tanto, creo que es una noticia que está en desarrollo, porque además hay otras figuras también. Recordemos que Vlado Mirosevic ya anunció su candidatura, anunció un equipo programático. El fin de semana Jaime Mulet también presentó su candidatura. Me imagino que el Frente Amplio y el Partido Comunista también tendrán sus candidatos propios. Por lo tanto, aquí hay un juego que está en desarrollo, pero desde la perspectiva de como los pilares fundamentales, yo tengo la sensación de que la ministra Toá corre con ventaja, salvo que entre por los palos, y eso lo vamos a ver mañana y los resultados, la ministra Jara. La ministra Jara también puede ser una persona que puede surgir como una nueva candidatura, dependiendo del éxito o no que tenga la reforma de pensiones el día de mañana en la Cámara de Diputados. Ahora pensando en que la actual ministra del Interior, Carolina Toá, cuenta ya con, lo hemos estado mencionando, lo hemos estado conversando también, tiene un capital político indiscutible, tiene una experiencia política también que no hay discusión sobre ello. ¿Cuánto margen también tiene para crecer quizás en las encuestas? Porque si uno mira las encuestas de aquí desde hace un par de meses hacia ahora, no hay muchas menciones hacia la ministra del Interior, Carolina Toá. Es de las pocas, eso sí, que ha venido estando presente en estos estudios de opinión. Sin embargo, no ha logrado despegar. ¿Puede generar un cambio, este cambio, valga la redundancia, esta vuelta en que finalmente indica que no puede descartar una eventual candidatura presidencial? ¿Le puede generar esto quizás un impulso mayor para despegar un poquito más en las encuestas? Todo parece indicar que es la candidata del presidente Boric. Eso es lo que se ha podido reportear. Y el presidente Boric, guste o no guste, ha mantenido durante su periodo gobernando una aprobación que siempre ha estado en torno al 24, 25, 30%. O sea, hay un voto que, independiente de lo que haga, independiente de lo que no haga, ha sido leal y fiel a él, como lo que nosotros llamamos un voto identitario, que en el fondo da lo mismo lo que haga, él está leal a él. Entonces, quienes piensan que en Carolina Toá se va a quedar pegada en un 3%, yo creo que están equivocados. En la medida que esto vaya decantando, se vayan confirmando liderazgos, va a depender mucho también lo que haga el presidente Boric. Ahí va a tener un conflicto con su partido, con el Frente Amplio, pero finalmente, si ve que la candidata Carolina Toá tiene más posibilidades de mantener de alguna otra forma el legado de su gobierno o mejorar la representación parlamentaria en caso que la expectativa no sea muy positiva, yo creo que ese porcentaje que hemos visto de 3, 4, 5 puntos va a ir creciendo. O sea, es indudable que el candidato que presente el oficialismo va a tener una votación relevante en la primera vuelta presidencial de noviembre de este año ya. Sí. Yo también tengo una mirada similar y agrego un elemento adicional, que es que, lo he dicho en otras ocasiones, también me parece muy importante recalcar que las temáticas más importantes de la agenda pública, que son en general, ¿cierto?, seguridad, inmigración, son temáticas que inevitablemente han estado ligadas a la cartera de Carolina Toá. Han habido resultados que no han sido positivos, pero también han habido resultados que son positivos. Me parece que en la medida en que se puedan destacar los resultados positivos y se pueda trabajar en mejorar los resultados que no han sido del todo positivos, en especial pensando en que es un desafío que ahora toca cerrar,
con el último año de gobierno y dar la aposta al siguiente gobierno. Me parece que en general eso podría jugarle a favor a Carolina Toá en términos de expectativa de proyección. Ahora, evidentemente que su figura, si es que se anuncia, pensemos que se anuncia su candidatura de manera oficial, evidentemente que las críticas hacia ella como candidata presidencial posible van a estar ligadas a eso mismo también. Entonces, es un arma de doble filo, evidentemente, pero me parece que hay harta proyección para hacer y me parece que hay cifras que se pueden destacar como positivas, sobre todo en algunas regiones, y por lo tanto, como ella ha estado ligada a esa cartera, inevitablemente ella está mucho más cómoda hablando de estas temáticas que a la izquierda en general le cuesta bastante hablar, y no solamente hablar, sino que además tener una propuesta programática coherente con el sector y no solamente acoplarse a los argumentos o a las propuestas que se hacen de la vereda opuesta en la oposición. Ahora, ¿cuánto puede llegar a afectar la candidatura que llegue finalmente a la papeleta en el mes de noviembre por parte del oficialismo, que hoy en día no tengamos una cantidad de figuras presidenciables que sí vemos, por ejemplo, en la derecha, en la centro-derecha? Tenemos una cantidad ya de figuras políticas que ya han manifestado su aspiración presidencial, lleguen o no a una instancia de primera vuelta o lleguen quizás directamente, a primaria, una instancia de primarias o directamente a primera vuelta. ¿Cuánto puede afectar esto? Quizás podríamos describirlo como una especie de vacío de figuras políticas relevantes, ahora que esto se viene a romper de cierta forma con la irrupción de Carolina Toá. Pero ¿cuánto puede llegar a afectar esto a una aspiración presidencial del bloque oficialista, Nerea? Eso, bueno, realmente es una pregunta que la respuesta la vamos a ver en desarrollo durante el año, pero en general lo que yo veo en el bloque del oficialismo son varias cosas que me gustaría destacar, dos principalmente. En primer lugar, es difícil en general tomar la posta de este gobierno en una candidatura presidencial, pensando, nuevamente voy a mencionar que en la agenda política, las temáticas que se están discutiendo son en general bastante difíciles para la izquierda, pero no solamente para la izquierda chilena, en general las temáticas de seguridad, inmigración, son temas que son complejos para el progresismo en general. No solamente en América Latina, sino que también en el mundo. Y por lo tanto, tener un discurso cohesionado y propuestas que sean capaces de movilizar a los electores propiamente tal de izquierda y también personas del centro, inevitablemente que es un desafío importante. Y creo que en general la ausencia de candidatos fuertes, porque candidatos hay, pero candidatos fuertes que estén, digamos, liderando las encuestas o que sean liderazgos natos dentro del oficialismo, en parte se debe a eso también. O sea, pensémoslo en la elección presidencial anterior, que fue justo después del estallido social. Inevitablemente las temáticas que se estaban discutiendo ahí eran muchísimo más cómodas para la izquierda que las temáticas de inmigración y seguridad. Por lo tanto, en general me parece que puede responder a eso. Y otro elemento importante que me parece que vale la pena ser mencionado es que en general la izquierda ha tenido muchísima dificultad para renovar liderazgos, sobre todo en el bloque de concertación o ex-concertación, socialismo democrático, y por lo tanto me parece que el Frente Amplio por eso irrumpió con tanta fuerza, entre otras razones, en la elección presidencial pasada. Ahora que está un poco agotada algunas figuras del oficialismo, particularmente el Frente Amplio, dado el gobierno de Gabriel Boric, inevitablemente se abre el espacio para el socialismo democrático, que o puede capitalizar una candidatura presidencial con Carolina Toá, o la verdad es que no se ven de manera natural otros liderazgos que puedan tomar la posta y que puedan golpear la mesa en términos de capital político como lo puede hacer Carolina Toá. Esto independientemente de las encuestas. Me parece que en general la apuesta por Carolina Toá pasa por ahí y además, sin dejar de mencionar que si bien es verdad que hay muchos candidatos en la oposición, eso también es un arma de doble filo, porque quiere decir en el fondo que puede haber división, que es justamente lo que la oposición no quiere, y por eso se está llamando, por ejemplo, la candidata Matei está llamando a primarias lo más amplias posible. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que a esta misma altura, el año de las elecciones anteriores, el presidente Boric marcaba 5 puntos en las encuestas, que es un poquito más de lo que tiene Carolina Toá. Por lo tanto, es una señal de que todavía falta bastante camino que recorrer.
y que por lo tanto hay espacio para consolidaciones de liderazgo de aquí a la fecha de las primarias. Yo por eso creo que hay que mirar con atención lo que puede hacer el bloque socialismo democrático, no solamente el PP, sino cuál va a ser el rol que va a jugar el Partido Socialista para enfrentar o al bloque Partido Comunista Frente Amplio o a cada uno por separado. Me imagino que las expectativas de ambos bloques es tratar de imponer un candidato. Por lo tanto, creo que el camino todavía es razonable para pensar que una candidatura que todavía no presenta una aprobación en la encuesta importante tenga espacio para ir creciendo a partir del mes de marzo. Yo creo que la ventana electoral presidencial, tanto para el oficialismo y para consolidar también la oposición, parte en marzo. Parte en marzo con las configuraciones de las alianzas estratégicas, los pactos electorales, la definición de candidato parlamentario, la definición si va a haber primario o no en ambos sectores, pero yo miraría con cuidado en el fondo ese tema, que ojo que independiente de que no hay una figura consolidada, da la sensación de que hay espacio para que siga creciendo y por lo tanto podría consolidar perfectamente una candidatura que sea mucho más competitiva de lo que se está viendo hoy en día para el bloque de oposición. Claro, eso a pesar de que hoy en día en el oficialismo no haya tantas figuras fuertes que hayan manifestado una aspiración presidencial. Yo tengo la sensación de que a medida que se consoliden el bloque oficialista, van a tener una aceptación o un resultado mucho más razonable o más importante del que estamos viendo nosotros en la encuesta. Si este país está, una de las lecciones que nos dejó la última elección municipal fue como volver quizás a los 3/3, de fondo, y bien marcados. Es un tercio que está muy en el centro, otro que es de centro derecha, otro centro izquierda. Por tanto, no veo que el oficialismo, bien digo, llegue con pocas posibilidades. Yo creo que va a tener un candidato competitivo mucho más de lo que marcan hoy. Por eso lo que señala Nerea es muy cierto. La oposición va a tener que mirar con mucho ojo lo que sucede en la vereda del frente, porque la verdad que hoy se ven debilitados por distintas razones, porque un gobierno que no ha tenido mucha aprobación, pero se ha mantenido en un 25%, insisto, y ese porcentaje de aprobación se va a consolidar finalmente en la figura que tenga el oficialismo y probablemente también le permita crecer un poco más para llegar con posibilidades razonables de competir, ya sea con Evelyn Matei o con el candidato que se defina en la oposición. Hoy hablamos de Evelyn Matei porque es la candidata número 1 en todas las encuestas y que si uno hace la proyección probablemente sea la próxima presidenta de Chile. Pero eso no significa correr tranquilo porque finalmente sabemos que en la puerta del horno se pueden quemar ahí el pan. Claro, y finalmente las elecciones se juegan ahí mismo, en el día en que se realizan los comicios. Ahora, hablemos también de lo que ocurre en el escenario presidencial en la oposición, la derecha, la centro-derecha también, y la posibilidad de que exista o no una instancia de primarias amplias, lo ha mencionado también Evelyn Matei, es aparentemente su aspiración, y en esta intención de generar primarias lo más amplias posibles. Por una parte, los sectores ya quizás que están más a la derecha, hablando de José Antonio Kast, Johannes Kaiser, ya lo han descartado. Eventualmente esto podría cambiar de todas formas, pero hasta el momento ya lo han descartado. Pero se abre quizás la posibilidad que ha trascendido en algunos medios de prensa, la posibilidad de que se sume quizás el Partido Demócrata, la figura de Jimena Rincón en este caso. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? ¿Hay un margen real, una opción real de que esto pueda llegar a ocurrir? Bueno, esa es también una pregunta que vamos a ver su desarrollo a lo largo del año, pero en general me parece a mí, ¿cuáles son las pistas que tenemos? Me parece que en general, no solamente por declaraciones, sino también podemos ver el comportamiento legislativo. El sector de demócratas y amarillos tiene muchísimo más en común con Chile Vamos que con el socialismo democrático y que con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, ya de forma natural, y de nuevo, no solamente por declaraciones, sino también pensando inicialmente en el plebiscito el primer proceso convencional o constitucional, sino que de ahí en adelante el discurso, las propuestas y también, como decía, las votaciones dentro de las cámaras, me parece que en general hay muchísimo más margen para que se acoplen a Chile Vamos y que se haga una primaria, por lo menos entre Chile Vamos, demócratas y amarillos. Yo la verdad diría que en el caso de José Antonio Kast, eso ya está, en el Partido Republicano en general, ya estaba bastante claro que no se iban a sumar a primaria, no lo hicieron en la elección presidencial anterior, y pensando en que José Antonio Kast
tuvo la primera mayoría en la primera vuelta de 2021, haciendo seguramente ese cálculo electoral y pensando que la figura de José Antonio Kast no marca en las encuestas lo que está marcando Evelyn Matei, evidentemente que se ve como un riesgo poder ser parte de alguna primaria, en la eventualidad de que Evelyn Matei gane esa primaria y que después José Antonio Kast quede sin la posibilidad de poder estar en la papeleta de la primera vuelta. Entonces, desde ese punto de vista, es lógico que José Antonio Kast y el Partido Republicano no quiera ser parte de la primaria, y Johannes Kaiser y en general el Partido Libertario tiene menos incentivos aún para incorporarse a la primaria, pensando en que la competencia directa es José Antonio Kast. Y por lo tanto, es muy probable, nuevamente por las encuestas, que Evelyn Matei gane esa primaria, Johannes Kaiser quede fuera y que por lo tanto José Antonio Kast se lleve el caudal de votos que potencialmente podría ser para Johannes Kaiser. Entonces, por lo tanto, me parece que estamos en un escenario bastante lógico, bastante racional, teniendo en consideración los incentivos que tienen los diferentes actores para poder ser parte de una primaria o no. Esto es, en el fondo, ganancia para poder acoplar de la manera más amplia posible al sector, pero sabiendo que ese sector nos alarga hasta republicano y nos alarga hasta el Partido Liberal, o sea, para el Partido Libertario, porque simplemente tienen otras aspiraciones que no están siendo parte de Chile Vamos. Rodrigo, ¿cómo ves tú esta posibilidad de que se amplíe, al menos de manera electoral, un eventual pacto ahí entre Chile Vamos y Amarillos y Demócratas? Yo creo que hay una buena posibilidad. Yo me declaro partidario del sistema de primaria. Creo que abre espacio para poder confrontar ideas. Creo que abre espacio también para desarrollar, y siempre hablo como del músculo electoral, de que el candidato o los candidatos que pertenecen al bloque que hayan configurado las primarias puedan de alguna forma ya empezar a entrenar equipos de campaña, recorrer el país. Creo que le hace bien. Y además, creo que hace bien también que la ciudadanía participe de estos procesos en que a veces uno dice, no, pero lo eligieron los partidos, lo impusieron. Bueno, aquí está la posibilidad de poder determinar también el candidato que quiere que represente su idea. Veo con buenos ojos la alianza Chile Vamos, Demócrata Amarillo. Ya tuvo un éxito en el proceso convencional, sobre todo en el primero, y en el segundo también lograban estrechar vínculos, no con resultados electorales positivos, pero hubo cierta sintonía y probablemente podría incorporarse una tercera figura como Rodolfo Carter, como dijo Nerea, que también creo que le puede nutrir una primaria que yo creo que al bloque Chile Vamos le haría bien por lo que señalé anteriormente. Yo también coincido en que yo creo que descarto una primaria con el mundo republicano. Creo que ellos aspiran a otro concepto, tienen otras metas muy fijadas, yo creo que en la parlamentaria, donde de alguna otra forma no llevar candidato presidencial puede complicar las expectativas del Partido Republicano. Por eso me parece que es legítimo la opción de no ir en primarias, porque su apuesta, y así lo han dicho en reiteradas oportunidades, es aumentar la participación en el Congreso que tiene actualmente, y eso de la mano de alguien que no representa tu idea o un candidato que no es de tu partido tiende de alguna forma a diluirse en la votación. Por lo tanto, hace sentido, si esa es tu apuesta, ir con un candidato propio. No así con Amarillo Demócratas, que tienen menos representación y que eventualmente después de una primaria podría haber posibilidades de sellar un pacto que pueda asegurar cierto grado de representación similar o un poco más de lo que tiene hoy en día. Pero veo con buenos ojos la primaria y la posibilidad de replicar este modelo que fue exitoso en la convención, tanto 1 como 2 en sentido político, no así con resultado electoral en la segunda. Ahora pensemos, hablemos también de lo que ocurre un poco más a la derecha, hablemos del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario también, que está irrumpiendo también con la candidatura de Johannes Kaiser. ¿Qué podemos interpretar de, bueno, ya han estado adelantando algo respecto a hacia dónde quizás pueden estar apuntando, pero cuánto margen quizás también tiene de crecimiento, sobre todo el Partido Nacional Libertario, que es este incipiente partido liderado por, en este caso, Johannes Kaiser, quien ya manifestó su aspiración presidencial también? ¿Hay más margen de crecimiento considerando que ese sector político ya está, ya hay un pionero en este caso, podríamos llamarlo de alguna forma, que sería el Partido Republicano? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Lo que hemos visto como la evidencia comparada, saliéndonos un poquito de Chile, es que en general las ideas de ultraderecha han estado creciendo, no solamente en América Latina, sino que en el mundo también. Lo vemos también con Donald Trump. Y el giro dentro del Partido Republicano hacia ideas de
de ultraderecha. Y lo que hemos visto en Europa, donde esto ya se vivió, digamos, sobre todo con las olas migratorias y este discurso anti-inmigración, fue evidentemente que el carbón para el éxito electoral de partidos de ultraderecha, éxito que se mide diferente porque como son sistemas parlamentarios, se habla en general de cantidad de escaños más que si es que hay un presidente o una presidenta. Entonces hablamos más de primer ministro, primera ministra. Y lo que ha sucedido en esos casos es que es la ultraderecha que le roba votos a la derecha convencional y es la derecha convencional la que termina perdiendo un caudal de votos bastante importante. Y es en el fondo el riesgo que vive hoy día Chile Vamos, porque son los candidatos de ultraderecha que tienen obviamente menor representación en el Congreso, tienen menor cantidad de votos, quienes tienen todo el potencial para crecer para adelante y evidentemente si pensamos que la evidencia comparada podría aplicar para el caso chileno, evidentemente que le pueden robar votos y me parece que en esa misma línea Rodolfo Carter está haciendo el cálculo de, ok, yo me quedo dentro de Chile Vamos, pero voy a hacerle un guiño a este elector de características o que votaría por la ultraderecha para que también pueda ser parte de Chile Vamos esas ideas. Y evidentemente que también de vez en cuando Evelyn Matei no solamente le habla a su electorado Chile Vamos, sino que también, que es derecha convencional, sino que también le habla al electorado de ultraderecha para que pueda contar con su voto pensando en que es la candidata que, según las encuestas, tiene más posibilidades de ganar ante cualquier escenario. Entonces, potencial hay bastante, sobre todo en el auge de la ultraderecha, estoy pensando sobre todo en el Cono Sur, la victoria de Milei y las ideas de Milei, evidentemente que el Partido Libertario las quiere hacer parte. Entonces, bajo esa ola que vemos ahora, evidentemente que el potencial está. La pregunta del $1.000.000 es si se va a poder capitalizar o no, y la respuesta va a depender si es que realmente la ultraderecha le puede robar votos y cuántos a la derecha tradicional o convencional, y eso va a depender de qué tanto se puede distanciar el discurso de estos dos sectores de las derechas. Claro. Ahora, Rodrigo, ¿cómo ves tú esta posibilidad de distribución, en definitiva, de los votos desde el centro hacia la derecha y que efectivamente desde el Partido Republicano y desde el Partido Nacional Libertario puedan absorber más votos quizás desde Chile Vamos? ¿Y cuánta mano puede echar también ahí Chile Vamos hacia un poco más al centro, hablando de amarillos y demócratas? Yo creo que siempre existe riesgo, siempre está presente cuando hay varios candidatos que existe cierto grado de dispersión. Pero discrepo un poquito la mirada que tiene Nerea con respecto a la posibilidad de crecimiento de estas candidaturas más extremas, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser, porque este tipo de candidaturas logra captar electorado cuando los países viven crisis profundas. Milei, Argentina. O sea, no es incomparable la realidad de Argentina con la realidad de Chile. No estoy diciendo que nosotros tengamos un paraíso terrenal, pero hay años luz de diferencia de la realidad, sobre todo desde el punto de vista económico. O sea, estamos hablando de un país que tiene un 50% de pobreza, con una inflación de 200% cuando la tenía Milei, que es bastante distinta a la realidad chilena. Entonces, siento que no hay un germen para que puedan ir creciendo. De hecho, lo que observamos desde el proceso constitucional hasta la última elección municipal y de gobernadores regionales, donde uno podría hablar de elecciones uninominales con un candidato, el Partido Republicano de alguna otra forma no logró llenar las expectativas y no logró triunfos importantes. Ganó solo 5 municipalidades, ninguna gobernación regional. Por lo tanto, cuando se enfrenta a una elección de carácter uninominal, yo creo que tiene menos fuerza. Hay un riesgo, sí, y también está presente también la discusión actual. Creo que ahí también hay una posibilidad, porque uno ha podido observar una especie como de resurrección de las ideas y de la gente, sobre todo del Partido Republicano, frente a la posibilidad de llegar a acuerdos en pensiones. Como que hay una herramienta que yo tengo la impresión de que más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, la van a usar como instrumento para fortalecer las candidaturas tanto de José Antonio Kast como la de Johannes Kaiser. Pero insisto, la diferencia para que este discurso penetre el electorado es muy distinta a la que tiene Milei en Argentina. Por lo tanto, creo que ese riesgo, insisto, que puede estar presente, lo veo con distancia versus otras realidades que hemos podido observar también en el Cono Sur.
Claro, que esperar ahí a marzo entonces a ver cómo se van a ir configurando la distribución de fuerzas dentro de ambos, tanto de oficialismo como de oposición, en las oposiciones también, considerando ahí cómo se va a ir rearmando el panorama político, el panorama presidenciable también. Quiero muy brevemente, porque ya se nos va el tiempo, hablar de la reforma a las pensiones. La logró despachar durante la madrugada de este martes el Senado. La sala del Senado pasa a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, y estamos viendo algo que... si uno mira quizás el año pasado o hace 2 años, era prácticamente, o era muy improbable. ¿Cómo ven ahora que logre avanzar? Está en su tercer trámite, a puertas que quizás pueda ser aprobado en su tercer trámite o eventualmente llegar a una instancia de comisión mixta, pero ya se ve un grado de avance mucho mayor de lo que se había visto en años anteriores. ¿Cómo ven cómo se ha tramitado la reforma a las pensiones y a lo que está llegando hoy en día en ya finales del mes de enero? A mí me gustaría hacer la siguiente reflexión con respecto a esto. Durante el año pasado hablamos bastante sobre reforma al sistema político, porque la reforma al sistema político, dentro de las cosas que se mencionaban, era que habían 2 grandes tesis, 2 grandes teorías. Una de ellas decía que la fragmentación política, o sea, la cantidad de partidos políticos que hay en el Congreso, no permite llegar a acuerdos en materias importantes. Y por lo tanto hay que reducir la cantidad de diputados, la cantidad de senadores, achicar los distritos, distribuir menos escaños por distrito, porque de esa manera habrán menos partidos políticos y va a ser más fácil ponerse de acuerdo. Evidentemente que con N1, es decir, con un solo caso, es difícil, ¿cierto?, contraargumentar un punto de vista como ese, pero me parece importante recalcar que acuerdos importantes, y no necesariamente importantes en términos cualitativos, solamente de si es que se hace un cambio radical del sistema, o si es que se hace un cambio, digamos, menor o más pequeño, no estoy hablando de eso, sino que un acuerdo en una materia importante que hace muchísimos años no se había podido alcanzar, se puede hacer con un Congreso con esta cantidad de partidos. Entonces la pregunta, la reflexión que me hago yo es, bueno, ¿el problema es la cantidad de partidos? ¿Es realmente eso? Porque si fuera la cantidad de partidos, bueno, me parece a mí que un acuerdo en pensiones sería impensado. ¿O será más bien que las diferentes bancadas puedan votar, ¿cierto?, de manera disciplinada y que se logren llegar a acuerdos pensando en que esos bloques voten de manera disciplinada o no? Y eso no necesariamente está vinculado con la cantidad de partidos políticos y con la cantidad de escaños que se reparten por los distritos. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo, esta posibilidad de coincido con una excepción, que no lo había pensado. Una excepción no hace una golondrina, no hace un verano, creo yo. Celebro, yo creo que una buena noticia. Creo que una buena noticia, no solamente porque aquí vemos una clase política que pese a la fragmentación, y no solo la fragmentación, la polarización que existe en la política, la falta de desconfianza desde el estallido social a la fecha, creo que lograr de alguna forma impulsar un proyecto como este y concretarlo, y tengo la sensación de que mañana se va a aprobar, le hace bien al país y reivindica la política como hace tiempo no la veíamos. Ahora, vamos al fondo. ¿Qué pienso del proyecto de pensiones? A mí me hubiese gustado un poquito más de discusión. Creo que yo lo hubiese postergado quizás para marzo, pero se han hecho los esfuerzos necesarios. Este es un proyecto, muchos han dicho, no, se ha legislado con rapidez, a matacaballo. Lleva 2 años en el Congreso tramitándose este mismo proyecto de ley. Ya pasó por la Cámara de Diputados, estuvo en el Senado, se escuchó al Consejo Fiscal Autónomo, se incorporaron indicaciones que van en la lógica de darle más sustentabilidad al sistema financiero. Fue una alerta que puso en primer lugar la candidata Matei. En el fondo dijo, ojo con este proyecto, hay que verle los aspectos técnicos, y también pasó por ese filtro. Entonces creo que es un proyecto que ha logrado consensuar no solamente los aspectos políticos, que creo que son importantes, sino que también se ha logrado incorporar lo que a veces era vilipendiado, que eran los técnicos apoyando la política, los tecnócratas, que eran muy criticados. Creo que ha logrado armarse un proyecto que puede tener ciertos ripios, pero que finalmente creo que el raya para la suma va a ser positivo para el país, va a incrementar las pensiones y va a asegurar que gran parte de esos aumentos, o la mayoría, o el 6%, vaya
a la cuenta individual de los chilenos, que creo que era una aspiración que tenía legítimamente todos, que su trabajo estuviera reflejado en sus pensiones. Claro, hay que ver entonces cómo se lleva a cabo la jornada de este miércoles. A las 10 de la mañana está citada la Cámara entonces para analizar ya en su tercer trámite constitucional la reforma Vamos a estar previsional. muy atentos el día de mañana. Por supuesto. Rodrigo Arellano, muchas gracias por acompañarnos Marco. aquí en Vía Pública. Nerea Palma, muchas gracias también por haber estado junto a nosotros todo este año aquí en Vía Pública. Así es. Por supuesto. A ver si Nos veremos en marzo. Nos A ver si veremos en marzo. renovamos contrato. Eso. Nos Esperamos vemos. vernos ahí todos en marzo. Eso. Son las 23:39. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública para hablar de economía y respecto a este último informe de la Universidad San Sebastián junto a Equifax que indica una conclusión bastante particular. Baja la cantidad de morosos, pero sube el monto total impago por parte de los mismos. Estamos ya aquí en el estudio junto a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Partamos por esta tesis que plantea este informe, esta conclusión principal, podríamos decirlo, que baja la cantidad de morosos, pero aumenta el monto total impago. ¿Cómo podemos relacionar esto con la realidad política que ha estado atravesando nuestro país, sobre todo este último año? Sí, entre tanta... Realidad económica, perdón. Y política también, la política también influye en la economía, y tú tienes mucha razón. La verdad es que entre tanta mala noticia económica, aquí hay un pequeño alivio y nuestro informe 47 muestra que la morosidad cae a un 25,1% de la población en nuestro país. Esto, si lo medimos en 12 meses, representa una caída de 1,1 puntos porcentuales. Y estamos llegando a 3.924.000 personas en morosidad. Esta caída de la cantidad de personas morosas, sin embargo, contrasta, por el otro lado, como tú señalabas, con un aumento en el total de la mora. Si nosotros juntamos toda la morosidad de estas 3.924.000 personas, llegamos a cerca de 9.000 millones de dólares, son prácticamente 3 puntos del PIB, que la economía deja de introducir, se deja de invertir, se dejan de prestar nuevos recursos porque esta plata finalmente no se devuelve. Y eso ha impactado también las morosidades promedio, que han aumentado también significativamente en el último tiempo. Por lo tanto, es de dulce y de gras. Y también recordemos, Marco, algo que es importante, que morosidad es distinto de deuda. La deuda es necesaria y ha sido fundamental en el modelo de desarrollo de nuestro país, porque ha permitido que las familias, por ejemplo, con eso puedan acceder a la casa propia. Sin deuda sería completamente imposible. El problema es cuando los ingresos familiares no permiten cumplir esos compromisos crediticios y entonces las familias caen en morosidad. Por lo tanto, la morosidad es el reflejo del funcionamiento de la economía y hoy día tenemos sensaciones contrapuestas, porque baja la cantidad de morosos, pero aumenta la cantidad de mora de las familias chilenas. ¿A qué razones podemos atribuir esa misma situación, que baje la cantidad de personas que están en situación de morosidad, pero que suba el monto total impago en este caso? Sí, en general, Marco, cuando la economía está bullante, cuando hay crecimiento, se genera empleo, se reduce la informalidad, la morosidad cae. Y por el contrario, cuando la economía está mal, la morosidad aumenta. Esto lo vimos, por ejemplo, en plena pandemia, cuando se destruyeron 2 millones de empleos, llegamos al peor nivel de la morosidad con una tasa en torno al 33%. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Que para poder controlar la inflación que se generó como consecuencia de la pandemia y el contexto económico que estábamos viviendo, el Banco Central subió las tasas de política monetaria de manera muy importante, llegando a 11,25 puntos a mediados del 2023. ¿Qué hizo eso? Que menos personas accedieran a crédito porque resultaba muy caro. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Desde mediados del 23 el Banco Central comenzó a bajar la tasa de manera progresiva y estamos casi a nivel neutral. Y uno hubiese esperado que con eso se hubiese reactivado la solicitud de crédito, pues eso no ha ocurrido. Por un lado, seguimos teniendo condiciones restrictivas y por otra parte, las familias chilenas están tomando decisiones más conservadoras porque, dado que tenemos un desempleo alto y la economía, las proyecciones son malas, las propias familias están proyectando los próximos meses y dicen, ¿sabes qué? Parece que va a ser muy difícil para nosotros poder tomar un crédito y cumplir con esos compromisos en los próximos meses. Entonces, al haber menos créditos solicitados, baja la cantidad de morosos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el acceso a crédito, aunque parezca contraintuitivo, aumenta la probabilidad de que las personas caigan en morosidad. Ahora, me imagino que esto también tiene reflejo o se ve antecedido quizás por, lo mencionaba Alejandro, por esta misma situación de que hay menos interés o quizás uno está un poco más conservador al momento de acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto afecta esto también a la economía chilena?
Afecta mucho. De hecho, hay razones objetivas y otras subjetivas que impactan el comportamiento, ¿no? Sobre todo en el rubro inmobiliario, que entiendo que está bien complejo desde hace varios años también. Absolutamente. Si lo ponemos en términos simples, hoy día una familia que quiere pedir un crédito hipotecario tiene que demostrar cerca del doble de los ingresos que tenía que mostrar hace 5 o 6 años atrás. Las cuotas que tenemos que pagar de aquellos créditos que están en UEF, por ejemplo, los créditos hipotecarios, han aumentado significativamente. Recordemos que en el costo de vida nominal, es decir, cuánto ha subido en los últimos años, en los últimos 4 años, es de un 36% más. En términos simples, algo que costaba 1.000 pesos, hoy día en promedio cuesta 1.360 pesos. Y por lo tanto, para las familias, objetivamente, es más difícil acceder a crédito. Pero también tenemos el componente subjetivo y tiene que ver con las percepciones o las expectativas, que son muy importantes en economía. Las expectativas de que vamos por un buen camino, en general, acrecientan la inversión, las personas empiezan a tomar decisiones de consumo, pero cuando la economía proyecta malos resultados, las personas también empiezan a bajar sus expectativas. Nosotros en la Universidad de San Sebastián hacemos estudios regionales, por ejemplo, del índice de confianza regional. Y en este índice mostramos cómo en general, en todas las regiones del país, hoy día estamos en zona de pesimismo. Eso significa que las personas creen que es un mal momento para comprarse un auto, por ejemplo, o que es un mal momento para poder acceder a un crédito hipotecario, o es un mal momento para invertir en cuestiones que son más costosas. Por lo tanto, el crecimiento bajo en nuestro país, un desempleo que está llegando al 8,2%, que significa prácticamente 860.000 personas sin empleo, una informalidad que llega a 2,5 millones de personas y una proyección de inversión y de crecimiento a la baja, configuran este cóctel muy peligroso que hace que hoy día la morosidad esté cayendo, pero no por los motivos que quisiéramos. Es decir, no porque las familias tengan más ingresos, sino porque las perspectivas son peores y acceden cada vez menos a créditos. Ahora, ¿cómo se ataca esta situación desde el Estado? ¿Cómo se le dice a una persona, tome deuda, pero no caiga en morosidad, considerando también la situación económica particular de cada una de las familias? Sí, hay que ser muy cuidadosos ahí, Marco, con dar consejos respecto de esta situación, porque cuando miramos las cifras vemos que el segmento E, por ejemplo, que son familias que tienen ingresos mensuales de 280.000 pesos, están en morosidad 4,7 veces sus ingresos, más de 1,2 millones de pesos. O el segmento D, hoy día representa el 42% de la morosidad. Por lo tanto, esta tiene que ser una mirada de largo plazo. Y hay 3 factores que son centrales. El primero, mayor crecimiento económico va a hacer que la morosidad caiga, acceso al crédito y un mercado de capitales más profundo, con más demanda y con más oferta es fundamental para reducir la morosidad, y finalmente educación financiera. Pero no sacamos nada con profundizar en educación financiera, que es una enorme falencia en nuestro sistema educativo en general. Nos enseñan en los colegios, probablemente tú no aprendiste educación financiera en el colegio, yo tampoco la aprendí. En las universidades nos enseña, en la San Sebastián estamos haciendo un esfuerzo enorme por hacerlo, en los centros de formación técnica nos enseña, en el trabajo nos enseña, si es que no mejoramos el crecimiento económico, porque eso es lo que permite que las familias tengan ingresos permanentes. Porque si una familia que tiene ingresos, por ejemplo, segmento D, de 480.000 pesos, yo le pido que se apriete más el cinturón de lo que se le aprieta hasta hoy día, la verdad es que estamos en una situación ética que a mí al menos me parece muy compleja. ¿Cómo juega eso mismo, en este mismo escenario, en este contexto, sobre todo las familias más vulnerables, esta misma situación, la posibilidad o no posibilidad de acceder a crédito? Muchos que quizás necesitan acceder a crédito porque no les alcanza quizás para llegar a fin de mes. ¿Cómo juega en ese escenario esta situación? Sí, es un balance bien complicado. La verdad es que el acceso al crédito hoy día es más restrictivo y está bien que las barreras de entrada sean en general mayores, porque lo que veíamos en el pasado es que, por ejemplo, acceder a créditos en casas comerciales resultaba particularmente sencillo, y como consecuencia de eso, hoy día más del 42% de las familias tienen morosidades con tarjetas de casas comerciales. En la banca es mucho más restrictivo, ¿no? Las condiciones son más difíciles y por cierto que todas las instituciones que prestan recursos quieren que esos recursos se les devuelvan porque esa plata se vuelve a invertir y se vuelve a generar movimiento. Ahora, cuando uno segmenta esto y tomamos las morosidades más pequeñitas, encontramos algo que es bien interesante, Marco. El 44% de todo este grupo de morosos, casi 4 millones de personas, el 44% de eso tiene morosidades bajo los 300.000 pesos.
Es decir, son montos pequeñitos. Y si abrimos de nuevo ese 44%, vamos a encontrar casi grupos de 10% con cerca de 80.000 personas por segmento que están en morosidad, entre 0 y 10.000 pesos, entre 10 y 20.000 pesos y así sucesivamente. ¿Por qué esto es importante? Porque veíamos que el monto total son cerca de 9.000 millones de dólares. Pues bien, solo un 2% de esos recursos permitirían sacar de la morosidad al 44% de los chilenos, lo que es una buena noticia. Ahora, para esto nos sirven subsidios esporádicos, porque yo no quiero que las familias salgan de la morosidad al mes siguiente y después vuelvan a caer. Por eso es que es tan importante el crecimiento económico, Marco, y hoy día estamos creciendo al 2%. Nuestro país necesita un plan pro crecimiento que nos impulsa a tener niveles razonables, en torno al 4%. Si crecemos al 4%, eso significaría, por ejemplo, que los salarios reales van a crecer en torno al 2% y no al 1%, como crece hoy día. Significa que la tasa de desocupación bajaría del 8,2% que tenemos hoy día en torno al 7,8%, 7,6%, y así suma y sigue. Por eso es que el crecimiento económico, que algunos lo ven como algo tan distante, tan lejano y solo para los economistas, la verdad es que tiene implicancias muy prácticas en el día a día y se traduce en más empleo, en mejor acceso a condiciones crediticias, en mejor calidad de vida y en menor morosidad, entre otras cosas. Claro, y ahora pensando también en esta distribución que nos mencionabas, Alejandro, respecto a los niveles de morosidad, ¿cuáles son quizás los rangos más altos y más preocupantes también y cómo se puede llegar a atacar esa situación? Sí, cuando vemos en grupos etarios, la verdad es que el segmento que encuentra mayor morosidad es entre 30 y 44 años. ¿Y por qué? Porque es el segmento de la población más activo, que usualmente tienen más movilidad laboral, que acceden a mejores puestos de trabajo. Allí nos encontramos con un grupo también más calificado. Y por lo tanto acceden a más crédito, y cuando acceden a más crédito también hay probabilidad de caer en morosidad. Sin embargo, lo que hemos visto en el último tiempo, específicamente en el último año, es que este grupo ha aumentado significativamente la cantidad de personas morosas y eso nos tiene que preocupar. Como contrapartida, cuando miramos al grupo más joven de la población, entre 18 y 24 años, vemos una caída de cerca del 19% de las personas morosas. Eso en principio parece ser una buena señal, ¿no? Pero en el papel. Pero la otra cara de la moneda es que ese segmento de la población, los más jóvenes, hoy día son a los que más afecta el desempleo y son las personas para las cuales es más difícil acceder al crédito. Por eso es que los créditos hipotecarios y el sueño de la casa propia, la verdad es que lamentablemente para toda una generación se está transformando prácticamente en un sueño inalcanzable. Y ese es un problema de política pública y de la agenda que podamos desarrollar como Estado y como país pro crecimiento. Porque sin crecimiento económico, la verdad es que vamos a volver a sacrificar a esta generación que lamentablemente va a ser la primera generación en nuestro país que va a estar peor que la generación que la antecedió. Y ahí algunas políticas públicas que van en la dirección correcta y que permiten pensar en más fuentes de ahorro y más desarrollo, por ejemplo, el acuerdo previsional que estuvieron discutiendo en el segmento anterior y que tiene un componente pro crecimiento importante porque se aumenta el ahorro de 10 a 17 puntos en términos generales y eso va a generar una inyección de recursos al mercado de capitales que va a movilizar la economía. Por lo tanto, en ese aspecto, la reforma previsional es una reforma pro crecimiento económico. Claro, es parte entonces de lo que mencionaba respecto, por ejemplo, al acceso a la casa propia, es parte de los problemas que hemos visto que se han venido evidenciando desde hace un par de años. Ahora bien brevemente, porque se nos va el tiempo, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en un 5%, ¿cuál es su evaluación al respecto? Sigue la recomendación aquí del Grupo de Política Monetaria, pero hay varios factores aquí que juegan, ¿no? Sí, me parece una decisión correcta. Recordemos que cuando las tasas están altas permite controlar la inflación, pero por el otro lado generan un freno al crecimiento económico. El Banco Central ya hizo toda la pega que tenía que hacer conteniendo la inflación y ahora es importante que juguemos con la política fiscal, es decir, qué es lo que va a hacer el gobierno, el Ejecutivo, para incentivar el crecimiento y la actividad. Y en este sentido tenemos una institucionalidad que funciona, pero hoy día tenemos que dar pasos adicionales. Y para volver a crecer necesitamos reducir drásticamente la permisología. Hoy día los estándares no son suficientes y están acogotando la inversión. Tenemos que bajar el impuesto corporativo, eso es fundamental para volver a crecer. Y tenemos que construir confianza. Sin confianza es muy difícil tener los niveles de crecimiento que nuestro país necesita para reducir la morosidad, para crear más empleo y para generar confianza y legitimidad de las instituciones políticas con la ciudadanía.
Bien, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación con Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Marco, que estés muy bien. Igualmente. Vamos a una pausa, 23 horas con 53 minutos, siga con nosotros, ya volvemos. 11 de la noche con 57 minutos, estamos ya de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Vamos de inmediato a la pantalla a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl para ver lo más destacado de la jornada. Y tenemos este proyecto de subsidio al dividendo. ¿En qué consiste? Mucha atención, porque si este proyecto se aprueba, se entregaría un total de 50.000 subsidios al dividendo, una alternativa que evidentemente podría favorecer a muchas familias, sobre todo considerando lo que hemos estado conversando aquí en esta edición de Vía Pública. Esta noticia y el resto de las noticias de la jornada, por cierto, materia nacional, internacional, economía, deportes, en nuestro portal 24horas.cl. Vamos al otro lado de la pantalla para revisar también el pronóstico del tiempo para los próximos 5 días. Ojo con mañana miércoles, se espera una máxima de 32 grados, una mínima de 14. Ojo, porque también el cielo se va a mantener despejado toda la semana, igual que prácticamente todo este año aquí en la región metropolitana al menos. Para el jueves se espera una máxima de 33 grados, mínima de 13. El día viernes baja levemente la máxima a 32 grados, la máxima sube un poquito a 14. El sábado 31 grados de máxima, mínima de 13. Y el domingo la misma temperatura máxima, 31 grados y una mínima de 14. Entonces cielos completamente despejados. Toda la semana harto calor, sobre los 30 grados de máxima durante toda esta semana. Bueno, el día 28 de enero de 1978, Rumours, del icónico álbum de Fleetwood Mac, llegó al número 1 en las listas de Reino Unido. Esto un año después de su lanzamiento en febrero de 1977. Este disco, considerado una obra maestra del rock, se gestó en medio de un torbellino emocional. Los miembros de la banda estaban enfrentando separaciones dentro de sus dos parejas principales. A pesar de las tensiones, estas dinámicas personales dieron lugar a canciones bien profundas y también emotivas. Este sencillo que estamos escuchando, de hecho, de fondo, se convirtió en uno de los mayores clásicos de la banda. El impacto cultural de Rumours no se limitó a su época, sino que también inspiró a generaciones de artistas de diversos géneros y ha aparecido consistentemente también en las listas de mejores discos de los años 70 y también de la historia. Con Fleetwood Mac, entonces, despedimos esta edición de Vía Pública. Gracias por habernos acompañado y los invitamos, como siempre, a que sigan con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Vamos a seguir con noticias durante toda esta madrugada. Que estén bien. Muy buenas noches.